Estamos otra vez aquí y vamos a meditar en Marcos también, en el capítulo 10, del 13 al 16, lo que nos dice Marcos. La pregunta es la siguiente: ¿adapto en mi vida una actitud de servicio? Es decir, de servicio a los demás, al servicio a los que no necesitan. Estamos en el 21 de mayo, que es sábado, del tiempo ordinario, el séptimo, del grupo C, en el año 2016. El texto es el siguiente. En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndole las manos. Muy interesante, ¿no os parece? Vamos a ver. ¿Cuál era la figura del niño, del chiquillo, del pequeño, de este pequeño sirviente? Viene cargada de una simbología bastante grande desde el capítulo 9 y versículo 36 de Marcos. De allí el lector tiene una cosa clara, que no solo hay que acogerlos a estos niños, sino hacerse uno de ellos como último y servidor de todos. El enfado, el cabreo, diríamos nosotros, de Jesús, la ira, dice el original, nos hace ver que estamos ante una cuestión importante para el hecho ver en todo el Evangelio lo que dice Jesús, mirando con ira, es una de las actitudes de Jesús a los discípulos que se dan en algunas ocasiones. La otra es a quien en la sinagoga de Cafarnaúm les estaba espiando para ver si curaba en sábado, y ante su pregunta contesta Jesús con otra pregunta, como sabio que es: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Dice el texto, Marcos 3, 1, 6, se quedaron callados. ¿Qué pasa aquí? A pesar de todo lo que ha dicho Jesús acerca de los niños, los discípulos siguen sin entender, en la realidad no están dispuestos a vivir de este modo que dice Jesús.
no solo no acogen a los niños, sino quieren echarlos fuera. Todo ese simbolismo es el que explica la dureza de la reacción de Jesús. Por tanto, parece claro que está en juego algo absolutamente innegociable. Para Jesús no se puede entrar en el reino de Dios si uno no se hace como niño. Desde esta imagen que decimos nosotros romántica de los niños, con frecuencia hemos realizado una lectura de este texto también infantilmente, por lo que resulta difícil comprender la reacción de los discípulos. Todo se hace nítido, por el contrario, cuando percibimos el significado real de la figura del niño como el último. Por eso la traducción no literal, pero más ajustada de las palabras de Jesús, tendrían que ser esta: dejar que los últimos, los más marginados, vengan a mí. En el Evangelio, niño significa el que no cuenta, el último de todos. Hacerse como niños equivale a estar dispuestos a ocupar el último sitio. Es precisamente esa demanda subversiva por parte del maestro la que provoca la reacción contraria de sus seguidores. No lo entienden. Pero es también esa lectura la que permite comprender la insistencia de Jesús en potenciar nada menos que con convicción tajante: os lo aseguro, así lo afirma, para entrar en el reino de Dios hay que hacerse como niño. Significa entender y compartir el proyecto de Jesús, lo cual resulta imposible para quien se rige por criterios de dos cosas: el poder, el prestigio, que se traduce en ambición, requiere la única actitud que posibilita la fraternidad: colocarse en el último lugar como servidor, como niño. Mire esta dimensión concreta, vamos a concretarlo más viable. Para entender el alcance y la actividad de este Evangelio, es enteramente necesario conocer la condición social y jurídica del niño de aquel país y en aquel momento, en las culturas mediterráneas del siglo I. A este respecto, lo primero es tener presente que las leyes y costumbres de los judíos no diferían mucho de las leyes y costumbres vigentes de la cultura griega
o romana. En aquellas culturas el niño solía ser visto y tratado legalmente como un esclavo. Doulos significa en griego esclavo. Es decir, era un sujeto sin derechos y sin autonomía. Así se le veía ya en esa cultura desde Homero y Heródoto. El niño, por tanto, era como la mujer, el esclavo, es subordinado, el ser vivo sin autonomía. Claro, así las cosas, cuando Jesús está tratando el tema del reino de Dios, que es muy importante, el tema del Mesías, el tema de la salvación, en el asunto de tanta envergadura, ¿qué podría pintar los niños, los esclavos, los seres sin importancia, que no pintaban nada en aquella sociedad? Por eso la actitud de Jesús es subversiva, es decir, da que pensar. Se compromete a que el rechazo de los apóstoles hacia los insignificantes, hacia los que están más débiles, en contraste con los semejante actitud que provoca en Jesús un gran enfado. Sobre todo aquí su preferencia por los últimos, desde ellos y mediante ellos. Jesús piensa que se tiene que entrar en las estructuras y gestionar el reino de Dios. Veré un poco la música. En el fondo, lo que Jesús está afirmando en su convicción de que el reino de Dios no es asunto de selectos, ni el proyecto del Evangelio se constituye desde los selectos, de los líderes, de los que se saben todo. Es justamente al revés. Desde los últimos, solamente desde ellos, es posible reorganizar este mundo, darle otra orientación al presente orden establecido. Solo así, sirviente, el sistema es contrario de lo que se suele hacer tanto en la Iglesia como en lo civil. Es cierto que en ella se atiende a los pobres, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, etc. Es verdad que se atiende. Pero yo digo, y muchos así pensamos, pero todo eso se hace como deber de caridad, lo cual, en el fondo, es humillar más a estas criaturas. La caridad, entendida, es una vergüenza. ¿Qué es lo que siente
quienes tienen que acudir a la ONG de turno para que le den el plato de comida o una ropa usada. No, ese no es el camino. El camino tendrá que ser un día el arreglo que el Papa y los obispos, los que intentamos representar el proyecto del reino, nos vayamos no con los primeros, no con los listos, no con todos los que se creen algo, sino con los últimos. Y desde ellos intentemos hacer un mundo más humano, más justo e igualitario. Creo que ese es el camino que le propone Jesús a sus discípulos y nos propone a cada uno de nosotros. Empecemos por los últimos, por los que están padeciendo más, que son los niños, los enfermos, los marginados de África, de Asia. Ahora tenemos una oportunidad en las elecciones que se van a hacer y que cuando yo te estoy diciendo esto ya se han hecho, de haber elegido, que no sabemos lo que saldrá, el partido que pueda arreglar un poco esta situación concreta. Tal vez, pues, no es muy conocido todavía, el partido Sahín, donde nació ese partido de una comunidad cristiana, de unos miembros del movimiento cultural cristiano, que se propusieron como compromiso intervenir en la acción política de España y del mundo. Y la palabra Sahín, te lo digo, aunque ya ha pasado la votación, significa eso. Primero, sociabilidad, no socialismo, que también está bien. Sociabilidad, sensibilidad humana. Empecemos por los que están más sufriendo, como es África, Asia y todos esos países que estamos poniéndolos al margen. Y después, nosotros también, pero dentro de una democracia autogestionaria. Sahín significa eso, sociabilidad, sensibilidad ante el sufrimiento de los más marginados, autogestionaria, democrática. Mientras que todos no ponemos de acuerdo, no salen las leyes, no salen los problemas, no salen sus soluciones, para que todos estemos contentos. Pero esa actitud, los que suben al gobierno, es internacional, es decir, para todo el mundo. Por eso Sahín significa eso. Sociabilidad, solidaridad, autogestionaria, internacional. Pues bien, lo que se haya votado, pues eso será. Pero por ahí debe ser el camino. Entonces, en la próxima elección, pues votemos lo que sea más productivo para nuestro mundo, para nuestra España. Por eso la pregunta, vuelvo, ¿adopto en mi vida una actitud de servicio o cómo adopto mi vida? Así debe ser. Mirando sobre todo al que más sufre.
a sacarlo del hoyo en que lo tenemos metido. Y eso en una actitud de como niño que necesita todo. Quien no se hace niño con sencillez no puede entrar en el reino de Dios. Pues bien, ahí tenemos un tema mayor, otro que puede hacer pensar a cada uno de nosotros. Que sea así. Hasta la próxima, que nos veremos pronto en un domingo que será el siguiente, el 22 de mayo del 2016. Ahí te dejo una música para que pienses y reflexionemos todos.